Con el candidato oficialista Gonzalo Castillo pasan dos cosas. Una es que se le hace víctima de mofas, de burlas, de memes y de todas esas cosas por sus limitaciones, ¿verdad? Pero es un error hacer eso, porque él tiene cosas que no mueven a risa. Y esas cosas son documentos que revelan irregularidades graves que implican gran cantidad de dinero del Estado. Las denuncias de Alicia Ortega, documentadas también. Todas estas denuncias están basadas en documentos públicos, no privados, no, documentos públicos. Y luego las que ha hecho Marino Zapete últimamente sobre compras de asfalto y también obras sin licitaciones, obras multimillonarias sin licitaciones, sobre todo con una empresa que se llama Asinra, cuya representante es la hermana del procurador. Vamos a hablar de eso, pero primero, a principios de esta semana, el movimiento Marcha Verde depositó una denuncia formal ante el PEPCA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, para que se investiguen precisamente estos contratos por más de 11.500 millones de pesos. Los de 11.500 millones de pesos son lo que denunció Alicia. Lo que denunció Zapete son de 1.200 millones de pesos, pero no son los mismos, son diferentes. Sí, o sea que la cantidad es mayor todavía. Bueno, pues ellos basaron precisamente su denuncia en la investigación que hizo Alicia Ortega, también en los documentos recogidos por Marino Zapete y por una investigación también hecha por Somos Pueblo, y depositaron todo esto como indicios suficientes para abrir una investigación en el PEPCA y que esto sea investigado de manera penal. Sabemos cuál va a ser el resultado de esa petición, pero nadie está investigando nada. Pero es importantísimo para todos los que dicen, pero el que tenga algo que lo lleve a la justicia. La Marcha Verde lo llevó a la justicia. Vamos a ver. Sobre las asignaciones ilegales, grado a grado, realizadas por el ex ministro Gonzalo Castillo, hoy candidato presidencial del PLD, que en el renglón de hormigón asfáltico caliente ha realizado por un monto registrado de más de 11.500 millones de pesos. Y de igual manera, nuestra denuncia recoge también el reclamo de que sean investigados los contratos firmados por la hermana del procurador, Jean Alain Rodríguez. Pero la cosa no se queda ahí. La maquinaria propagandística del gobierno está haciendo malabares de toda clase para tratar de enfrentar esta situación tan difícil en la que se ve su candidato. Una de las cosas es que han abierto una campaña mediática contra Marino Zapete. ¿Qué dicen? ¿Qué alegan? Dicen que no es verdad que Marino Zapete está sufriendo persecución ninguna, sino que él hizo unas publicaciones que atentan contra la honra de una ciudadana, que es la hermana del procurador, y que ésta tiene todo el derecho a demandarlo por difamación. Y entonces dicen que no se queje, que vaya y responda. Ajá. Bueno, él fue. Él fue, la que no fue la demandante. Sí, él fue y fue con los documentos. Que no fue ella. No, fue con las pruebas en las manos y ella no fue. Ni los abogados de renombre que la representan. Y hicieron un papel, no podemos decir que es culpa de ellas, el mal papel que hicieron, sino que no tenían sustento para lo que planteaban. En esa audiencia, que fue brevísima, las dos abogadas que representaban a la demandante anunciaron que llevaban una propuesta de conciliación, que ya llevaron un papelito con un texto que... Una declaración de retractación para que pretendían... Para que Zapete la leyera. Que pretendían que Marino Zapete la leyera, retractándose de lo que había publicado.
obviamente, Marino Zapete dijo, no, yo traje las pruebas para sustentar lo que dije. Pero además dijo, nosotros no tenemos ni siquiera que leer eso, porque a nosotros ni siquiera se nos ha notificado de que se nos acusa. Y es cierto. Entonces, el juez le pide a las abogadas dónde está la notificación de la acusación al imputado. No encontraban, pidieron que le dieran 10 minutos. Antes de eso fue peor. Cuando le dijo, ¿dónde está la notificación que ustedes le mandaron al demandado? Sí, es una obligación del demandante mandarle al demandado, claro, porque la persona la tiene notificación que saber, y la acusación para que sepa de qué se va a defender. Exactamente. Entonces, toda persona que está siendo acusada de algo tiene que saber de qué que se le está entonces acusando. El abogado de Zapete dice, y nosotros no tenemos nada que decir aquí porque no sabemos de qué se nos acusa. Entonces, las abogadas dicen, no se extraña mucho porque nosotros le notificamos la acusación. El abogado reitera, nosotros no hemos recibido ninguna acusación, ninguna notificación de acusación. Entonces, pero el juez dice, muy lógico. Si dice, lo notificaron, en presente. Pero entonces aquí estamos todos. Y le dice a la abogada, tráiganme a mí la notificación de la acusación y la leemos aquí. Y comienzan a buscar en la cartera y no la encuentran. Denos 10 minutos, magistrado. Denos 10 minutos más y el magistrado dice, no, ustedes no la tienen. Ustedes no tienen el acta de acusación. Entonces, esta audiencia se reenvía para el jueves 13. No, jueves 19. Digo, para el jueves 19. Y las notificaciones las va a hacer este tribunal, como quien dice, para cerciorarnos de que sí se envíen y sí lleguen, ¿verdad? Entonces, Marino Zapete fue muy contento. Lo que dicen es que vaya y que responda. Él fue con una cantidad de papeles. Interesante que entre los papeles que llevó Marino Zapete, entregó a la prensa un documento que es un extracto del acta de asamblea de la empresa Cinra, donde se designa a Maybeth Rodríguez como representante para firmar contratos, apoderada para firmar contratos, firmar cheques y demás. Y en esa acta de asamblea la identifican a ella como gerente de la empresa. Y no solamente eso, sino que la autorizan junto con otro funcionario de la empresa, supongo que el presidente, a abrir y cerrar cuentas bancarias y especifica las que quiera, ¿ok? Y a firmar contratos. Importante eso, esos documentos que ha aportado Marino Zapete, a pesar de que no se conoció nada en la audiencia, pero él le entregó a la prensa, estaba toda la prensa allí, todos los medios de comunicación, muchos ciudadanos que fueron a darle apoyo a Marino Zapete, fue militarizado. Los ciudadanos no lo dejaron entrar. El Palacio de Justicia, se pusieron unas vallas metálicas alrededor, pero la prensa entró, subió y vamos a escuchar las declaraciones de Marino Zapete al salir de esa audiencia y también de algunas de las personas que fueron a mostrarle su apoyo. El periodista Marino Zapete aseguró que la acusación en su contra por difamación afecta a toda la clase periodística que no ha sido comprada o incluida en la nómina del gobierno. A su juicio se quiere callar la boca de la gente que denuncia la impunidad y la corrupción. Que Marino Zapete en toda su vida no tiene una infracción de tránsito. Yo he vivido para el bien. Sin embargo, en una sociedad que tienen totalmente secuestrada como esta, donde la impunidad es la ley, por lo menos el pueblo tiene que contar con alguien que le diga la cosa como es. Y a eso yo no voy a renunciar, nunca. Movimientos populares y de la sociedad civil acudieron al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en solidaridad con el periodista Marino Zapete, quien ha sido demandado por la señora Maybeth Virginia Rodríguez, hermana del procurador Jean Alain Rodríguez, luego que el comunicador denunció que ésta recibió contratos millonarios desde el Ministerio de Obras Públicas sin previa licitación, como lo establece la ley. Y que es un alfil en la Procuraduría del presidente Danilo Medina. Sus actuaciones son orientadas políticamente desde el Palacio Nacional, sin lugar a dudas. Se recuerda que Marino Zapete difundió un programa especial, un canal de televisión. Los contratos firmados entre la hermana del procurador supuestamente probaban que el exministro de Obras Públicas y actual candidato presidencial Gonzalo Castillo favoreciera con contratos con obras millonarias por concepto de compra del cemento asfáltico, lo que provocó la cancelación inmediata de dicho programa por la planta televisora. Y bueno, fue reenviada la audiencia para el día 19. Vamos a ver si a lo mejor el día 19 la señora que está demandando va y sus abogados van. Sí. Vamos a ver, porque Marino Zapete sí fue. Exacto. Los que no fueron ellos. Exacto. Ahora,
de esto no se puede dejar de decir la significación política que esto tiene. Lo primero es que la prepotencia los ha llevado a cometer el peor error político que hemos visto en una campaña del Partido de la Liberación Dominicana. Señores, el haber acosado a Marino Zapete, el pretender condenarlo a 6 meses de prisión y a 5 millones de pesos de indemnización, el sacarlo de un canal, ¿qué efecto ha surtido? Que ha puesto bajo las luces del país entero, claro, y más allá, esos contratos violatorios de la ley de compras y licitaciones por miles de millones de pesos, firmados por él, por el candidato, cuando era ministro, que no y por un hermano del procurador. Que no ha respondido a esto, porque... No responde, él dice, campaña sucia. Sí, no, sí, pero no responde. Y mi paso por obras públicas fue transparente, pero no eso es lo que se le está preguntando, se le están preguntando cosas específicas, documentadas. Se le están mostrando documentos. Vale decir que esos documentos... Y si el problema era con Marino Zapete, bueno, pues Alicia Ortega le solicitó entrevista también para que explicara esos contratos y tampoco se le concedió. Entonces... Exacto. Hay una intención de no responder en los asuntos puntuales que se están tratando, que son esos contratos para asfalto que superan por mucho lo presupuestado para el año 2019 y que se contrajeron de manera bastante irregular. No está en duda que violan la ley de compras y contrataciones. La violan de arriba abajo. Que las firmas son la de Gonzalo Castillo y la de la hermana del procurador, que benefician a una empresa privada. Y otras empresas también, porque el mecanismo lo utilizaron con varias empresas. Pero sobre todo hay que señalar que los documentos son oficiales, son solicitados por el abogado Polanco, Jorge Luis Polanco, por vía de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, a la Contraloría General de la Nación y a otros organismos. Son documentos oficiales y eso es lo que tiene Marino Zapete. Entonces, ¿en qué ha consistido el error político de bulto? De entonces poner el foco y la atención de todo el país sobre esos hechos, que ya esto no es cuestión de reírse, de que porque una metida de pata y que sé yo qué, esto son cosas graves, absolutamente graves, que han trascendido no solamente ante el país entero, sino hasta fuera del país. De Univisión le hicieron una entrevista en vivo a Marino Zapete, sí, que la vio todo el mundo en español, ¿verdad? Si tú vieras que yo no creo que fuera casualidad que a Marino no le hayan notificado la acusación. No. Yo no creo que eso fuera casualidad. Parece una maniobra para que se cayera la cosa. Sí. ¿Tú entiendes? Sí, y presentarlo como que ellos habían ido a reclamar. Y no se pudo. No, a reclamar una retractación. No. Que lleven... Lo que pasa es que ahora sí se va a conocer en justicia porque el juez dijo el tribunal lo va a notificar. Exactamente. Entonces vamos a ver el próximo jueves. ¿Verdad? Parece que después ahora, sí. un error tan grande, con cerebros ahí como el de Francisco Javier García, ¿verdad? Que nadie puede regatearle su capacidad. Con cerebros de ese calado en una campaña electoral, un error tan grande solamente se explica con una palabra: desesperación. Tiene demasiadas dificultades esa candidatura. Y eso desespera, y eso conlleva a errores como el que se acaba de cometer y están metidos en un berenjenal. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a resumir todo lo que ha ocurrido en el país en décimas. Esta misma